Estoy desarrollando mi maestría en tributación. En este momento la estoy cursando. Voy en el segundo semestre de la maestría en tributación. Trabajo en la Universidad de Manizales hace 6 años en la parte presencial y en la parte virtual. Eh, Hace unos años trabajé mucho tiempo en la parte virtual y luego estuve dedicado a la parte presencial, pero ahorita nuevamente retomamos esta parte virtual que sin duda es un escenario muy especial porque es la oportunidad de compartir el conocimiento sin que nos tengamos que atar a las localidades o a las fronteras o a las distancias, sino que desde cualquier parte podamos estar compartiendo este conocimiento. Eh, Adicionalmente, pues trabajo como docente catedrático también en otras universidades que me llaman para unos temas de especialización básicamente, ¿cierto? Unos temas de especialización en, en tributación, en alta gerencia y allí como que también presto unos servicios específicos también en la ciudad de Manizales. Hoy estoy en la ciudad de Cali porque mañana debo dictar una capacitación. Entonces, digamos que la conexión la estamos realizando allí, pero estuve siempre muy puntual para poder cumplir con el compromiso que teníamos de la clase de hoy. Digamos que eso en palabras generales es una presentación muy corta mía. Voy a estar acompañándolos a ustedes en la temática que tiene que ver con el control interno, ¿cierto? Y con ese control interno, eh, con ese control interno vamos a desarrollar unos aspectos generales que van a ser la base fundamental para que ustedes de ahí en adelante puedan, eh, digamos que, interpretar y aplicar los conocimientos en sus trabajos o en su desempeño laboral o ir de alguna manera tomando una línea de especialización por este campo de lo que es el control, la revisoría, la auditoría, que es una de las líneas de aplicación que tiene la contaduría. Perfecto, entonces hasta ahí vamos muy bien, ¿correcto? Muy bien, entonces eh, vamos a iniciar eh, con un breve repaso de lo que es la guía de actividades que se les hizo llegar, ¿cierto? Entonces la guía de actividades inicialmente tiene unos conceptos generales, ¿cierto? Unos conceptos generales. En esos conceptos generales yo voy a desarrollar, digamos que las ideas principales de cada uno de esos conceptos. Recuerden que ustedes allí tienen una obligación muy grande, ¿cierto? Para que vayan profundizando los conocimientos y las ideas que se les van dando en clase, ¿cierto? Entonces, es importante ustedes aprovechen el tiempo y, eh, por favor, perfeccionen esos conocimientos que ustedes han recibido en las sesiones y, por favor, para que amplíen con las referencias bibliográficas que se les han entregado la parte de los conceptos generales que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente, después de esa, digamos que de esos conceptos generales, viene un foro en donde todos van a tener la participación, en donde yo voy a ir haciendo unas preguntas muy puntuales y en ese foro todos vamos a participar para que de allí obtengamos como esa primer nota valorativa con ese porcentaje del 20%, ¿cierto? Luego viene una actividad en línea que se va a desarrollar, básicamente es confrontar esos conocimientos generales que hemos venido trabajando durante las sesiones y que de igual manera van a ser parte de lo que al final en la que al final van a ser parte de los conocimientos y de la metodología que vamos a ir desarrollando durante la temática.
Bueno, y, perdón, y es importante que tengan en cuenta que desde hoy la primer clase, ¿cierto? Desde hoy la primer clase, deben ir pensando en la forma de ustedes diseñar una matriz de control interno. Por eso, si ustedes ven al final, ¿cierto? Digamos que aparte de la actividad en línea y los dos foros, hay una actividad colaborativa que indica que se debe desarrollar y si ustedes lo vieron bien en la guía, es importante que desde hoy empiecen a trabajar en eso con los conceptos generales, es desarrollar esa matriz de control interno que se le puede aplicar a un área específica de una organización o a una organización puntualmente, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes hoy con los conceptos generales ya vayan pensando en ese trabajo. No nos dejemos, por favor, no nos dejemos, por favor, eh, no nos dejemos coger tiempo con esa actividad, sino que desde hoy empecemos a trabajar en eso. En términos generales, eso es lo que tiene la guía. Vamos a trabajar unos conceptos muy puntuales de control interno y para eso pues requiero toda la buena disposición de parte de ustedes y también que sepan que estoy atento a poderles solucionar las dudas o los interrogantes que vayan teniendo durante el transcurso de la temática. Perfecto. Una pregunta hasta ahí. Bien, entonces vámonos a ese primer escenario en donde vamos a hablar específicamente de lo que es el control, ¿cierto? Y específicamente el control interno. Resulta que el control interno en Colombia ha venido adquiriendo, digamos que una importancia relativa frente a los organismos de vigilancia y las administraciones de las organizaciones. ¿Y por qué viene adquiriendo una importancia significativa? Porque el control interno está diseñado para que en las organizaciones se puedan tener las herramientas necesarias y suficientes para mitigar el riesgo en la operación, ¿cierto? ¿Por qué mitigar el riesgo en la operación? Porque si bien ustedes se han dado cuenta, es muy común y muy normal que nosotros en este país todos los días nos levantemos con un escándalo, ¿cierto? Un escándalo en donde en esta empresa se presentó un desfalco, en esta empresa no se cumplieron los requisitos legales para desarrollar un contrato, en esta empresa no se detectaron a tiempo las debilidades que se tenían en los controles. De allí la importancia y la relevancia que ha adquirido la figura de control interno en las empresas. A tal punto de que era muy normal y muy común que en las empresas del sector público, ¿cierto? Se hablara de que el control interno era una figura obligatoria. Y además de que era una figura obligatoria porque estaba regulado por una norma, ¿cierto? Sin embargo, en las empresas del sector privado, esa obligatoriedad no era tan definida o no se había, digamos que, señalado de una manera muy puntual. Pero en los últimos 3 años, casi que hablamos que la figura de control interno es obligatoria tanto en el privado como en el público. ¿Y por qué eso obligatoria en el privado y en el público? Porque los niveles de riesgo a las que están expuestas hoy las organizaciones cada día son más altos. ¿Por qué? La tecnología quizás ha ayudado a que se puedan de alguna manera alterar los mecanismos de control que tienen las organizaciones. También las empresas y los administrativos en las organizaciones se van delegando muchas funciones y optan por la confianza y esa confianza a veces sin controles pues no es una buena medida administrativa. Y entonces es allí cuando se tipifica la figura del control interno como una herramienta fundamental en las organizaciones para revisar, controlar los procesos y los procedimientos que se desarrollan en una organización. Esos procesos y procedimientos muchas veces están definidos por áreas, por departamentos, ¿cierto? Y esas áreas o departamentos hoy tienen unos procedimientos claramente definidos que deben estar contextualizados en un documento en donde yo le pueda hacer el seguimiento permanente para identificar si se cumple o no.
Entonces, en términos generales, cuando hablamos de control interno, nos debemos remitir siempre, y aquí aparece la primera norma que debemos de tener en cuenta, ¿cierto? Nos debemos remitir siempre a la ley 87 del año 93, y es aquella que define el sistema de control interno. Entonces, esa ley 87 de 1993 me define la figura de control interno específicamente, y allí me indica que el control interno es un sistema integrado por el cual una organización ha definido un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, ¿cierto? Voy a repetir. Recuerden que esto va a quedar grabado, pero voy a repetir para que ustedes tengan, por favor, dentro de sus apuntes, estos tips que son importantes y que debemos ir reseñando dentro de los conocimientos generales del curso. Entonces, la ley 87 del año 93 define el sistema de control interno como ese sistema integrado en el cual las organizaciones definen un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación para que puedan evaluar todos los procesos que tiene una entidad. Claro con esa parte. Listo. Vamos bien hasta ahí. Sí, ya le repito, ya le repito. Entonces, retomemos, por favor. Entonces, retomemos. El sistema de control interno tiene su origen en la ley 87 del año 1993, ¿cierto? Es allí donde, de alguna manera, se regula la figura del control interno. Y esa figura del control interno la define como el sistema integrado, ¿cierto? Por medio del cual una organización define los planes, métodos, normas, procedimientos, mecanismos de verificación que permitan hacer una evaluación de todas las áreas de una entidad. Correcto. Listo. Ley 87 del año 93. Es ley 87, Verónica, del año 93. Correcto. Ley 87 del año 93 define como tal inicialmente la figura del control interno. Sin embargo, es importante entender que desde la Constitución Política del año 1991 se viene hablando de los mecanismos de control, ¿cierto? A ver, yo miro acá, que me toca estar aquí pendiente del chat, por favor. Con lo que acabé de repetir ahí, ¿quedó mucho más claro o no? Cuéntenme, por favor, que estoy siempre muy atento, por favor. Ok, bueno, entonces, teniendo ese referente de la ley 87 del 93, ¿cierto? Y con la definición inicial que hemos dado de control interno, como ese esquema de organización de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, que me permitan hacer una evaluación de los procesos que tiene una organización y poder identificar si esos procesos se están cumpliendo o no, pues el control interno en sí, es un conjunto de acciones, de actividades, de planes, de políticas que me permiten a mí de alguna manera confrontar
lo que se tiene en un procedimiento contra las acciones que se están realizando en la organización, contra el día a día, que es lo que hace una organización. Entonces aquí viene la primera pregunta. Hernán, entonces todas las empresas deberían de tener control interno. La recomendación que siempre se hace es, mire, empresa, por favor, defina un área, un departamento de control interno, ¿cierto? Y empezamos a hacer unas diferencias grandes e importantes. La figura del control interno en una empresa puede ser desarrollada de la organización, por un empleado de la organización. ¿Y por qué empezamos a hacer diferenciación? Porque eso no es lo que sucede con la revisoría fiscal. La revisoría fiscal tiene una característica fundamental y es que la revisoría fiscal debe desarrollarse por un ente externo, bien sea persona natural o persona jurídica. Pero la revisoría fiscal siempre es externa para que no afecte una característica fundamental y es la independencia en el momento de emitir un concepto. Pero como el control interno, como lo dijimos anteriormente, evalúa, revisa esos, de acuerdo a esas políticas y a esos principios, los procedimientos que tiene una organización en las diferentes áreas, se puede, de alguna manera, prestar esta figura a través de un empleado de la organización. O sea, muchas veces en el control interno hay vinculación directa por parte de la compañía. Y allí no se está afectando la independencia, porque al final el control interno lo que va a ir a hacer es a confrontar y evaluar esos procedimientos. No va a emitir una opinión al final, como sí sucede desde la revisoría fiscal, en donde yo en la revisoría fiscal emito una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. ¿Qué es lo que hablamos con esa independencia o con ese conflicto de intereses de control interno? Miren, en control interno no hay conflicto de interés y no se está atentando contra la independencia, porque yo como control interno voy y verifico los procesos que definió la administración. Pero en la revisoría fiscal yo sí puedo emitir opiniones y no estar de acuerdo específicamente con lo que se ha definido en unas políticas y en unos procedimientos. Y hasta ahí quiero que tengamos muy clara esa diferenciación entre lo que la figura que ejerce el control interno y la figura que se hace desde otras entidades o otras actividades de control como es la auditoría y la revisoría. Control interno es una situación especial y lo que busca siempre es mitigar el riesgo. Auditoría y revisoría fiscal lo que buscan al final es emitir una opinión sobre una razonabilidad. Por eso esta figura no puede ser desarrollada por un empleado de la organización. Hasta ahí estamos claros. Bien, así las cosas, es importante entender que esta figura de control interno, esta figura de control interno responde a unos escenarios fundamentales de riesgo, ¿cierto? Y el significado de control, específicamente control, atiende a lo siguiente. El control puede ser el dominio que se ejerce sobre algo o sobre alguien. De alguna manera, el control es una forma de fiscalización. Fiscalización, el control es una forma de fiscalización, ¿cierto? Y esa fiscalización se hace específicamente a un manual o a un sistema. Y esa fiscalización que se hace al manual o al sistema muchas veces se hace a través de un examen. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces desde control interno, una evaluación, un examen, tomando como referencia que el procedimiento que ya está definido. ¿Qué debemos verificar en ese procedimiento? Que esté actualizado, esté aprobado. Y ahí viene el primer punto. Muchas veces como control interno vamos y evaluamos algunos aspectos fundamentales, pero en esos aspectos fundamentales no verificamos que el procedimiento que estamos revisando esté aprobado por la administración. Y ahí empezamos con el primer error, porque entonces ese procedimiento lo podrá cambiar de alguna manera la persona que yo a la persona que yo le estoy revisando o estoy evaluando, y ese procedimiento tiene que estar aprobado por la administración. Debe existir un orden jerárquico en la organización.
Por eso lo primero que tengo que ir a mirar cuando evalúo control interno es el árbol de decisión, en cabeza de quién se toman las decisiones, en cabeza de la gerencia, en cabeza de una junta directiva, en cabeza de un gerente administrativo, y desde allí deberían venir aprobadas todos estos procedimientos que van a ser objeto de evaluación por parte del área de control interno, ¿cierto? La palabra control específicamente es un mecanismo de un proceso administrativo que ha sido creado para verificar que los protocolos y los objetivos de una empresa se estén cumpliendo como se han definido en estos procesos y procedimientos. ¿Vamos bien hasta ahí? Eh, si identificamos ese control como una herramienta fundamental para soportar la administración, estamos apuntándole al primer objetivo del control interno, que es minimizar el riesgo. Minimizar el riesgo. Hernán, ¿minimizar el riesgo de qué? No siempre tenemos que asociar ese riesgo a un robo. Podemos asociar el riesgo a unos requisitos, a un no cumplimiento de unos requisitos. Podemos asociar ese riesgo a una pérdida de un inventario. Podemos asociar ese riesgo a un desequilibrio en los activos fijos de la organización. ¿Por qué? Porque no se tienen los controles previamente establecidos y a esos controles no se les está haciendo el seguimiento que está definido por la administración a través de un área de control interno. Entonces, tres puntos importantes que hasta acá hemos tocado. Primero, que el control interno la figura de control interno, mmm, Angie Joana, no, perdón, interrumpo ahí la idea que estaba transmitiendo, para no dejar la pregunta ahí como en el limbo. Pero ese control interno no es similar al proceso de un ISO, ¿cierto? El ISO me revisa específicamente el proceso de calidad. El control interno me revisa los procesos de todas las áreas de la organización, ¿cierto? Si bien es cierto en el control interno, yo me pego a los documentos que están previamente definidos y muchas veces esos documentos que están previamente definidos están aprobados por una calificación o una certificación de calidad. Lo que se hace desde control interno no es verificar el cumplimiento del control de calidad, que es a lo que a mí me remite la ISO, ¿cierto? En este caso hablamos de la ISO 9001, ¿cierto? Por tomar un ejemplo o un referente importante. Sin embargo, cuando yo voy a control interno, reviso todas las áreas de la organización o todos los departamentos de la organización. De allí entonces que la importancia del control interno es que se me desagrega a todos los niveles de la organización, ¿sí? Y allí vamos a evaluar es el proceso y el procedimiento. ¿Correcto, Angie Joan? Ok, muy bien. Entonces les estaba diciendo, hasta acá aspectos generales para tener en cuenta. Primero, la diferenciación entre control interno y auditoría y revisoría. El control interno puede ser prestado por, por empleados de la organización. ¿Sí? Beatriz, perdón un momentico, ya le voy a atender su pregunta. El control interno puede ser prestado por empleados de la organización. La auditoría externa y la revisoría fiscal no se puede. ¿Correcto? Eh, una cosita, ¿no? Entonces, el control interno puede ser prestado por un empleado de la organización. En la auditoría y en la revisoría fiscal eso no sucede. Importante entender que desde el control interno hacemos una evaluación de los procesos, los procedimientos, las políticas, los manuales que estén definidos en las organizaciones y que muchas veces esos manuales están definidos por áreas de la organización. Perfecto.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tercero, ¿por qué se crea el control interno? Porque el control interno se convierte en una herramienta necesaria para la administración para mitigar el riesgo. Y entonces ya empezamos a hablar de control y de riesgo. En el control nos referimos específicamente a la ley 87 del 93, en donde de allí de alguna manera se define esa figura del control interno. Y en el riesgo, específicamente miramos que en el riesgo lo que hacemos es una evaluación de esos componentes importantes que me permiten fiscalizar o los procedimientos que se definen en las organizaciones a tal punto de poder identificar si se está dando cumplimiento o no. Esos son los tres aspectos generales o importantes que llevamos hasta allí. Voy a la pregunta de Beatriz. Perdón un segundo. Una pregunta muy importante, ¿cierto? Digamos que deberíamos identificar que cuando vamos a hacer evaluación de control interno, pues uno de los aspectos importantes en esa evaluación de control interno es preguntarle al responsable o al líder del proceso o al líder del área o de departamento si sabe específicamente cuáles son las funciones. Y si no las sabe, pues será una de las primeras recomendaciones que yo debo de indicarle a la empresa dentro de esta revisión del control interno. Porque como usted bien lo dice, uno puede llegar muchas veces a evaluar el control interno en una empresa y lo primero que hace también es una entrevista con el responsable del área y eso es a lo que le llamamos ambiente de control. Entonces, cuando hacemos esa entrevista y le preguntamos, ¿a usted qué le toca hacer? Lo primero que le contestan a uno cuando usted está haciendo evaluación de control interno, a mí aquí me toca hacer de todo, ¿cierto? Y cuando empezamos a hablar de que a mí me toca hacer de todo, exactamente, Daniel Fernando, entonces ahí es donde identificamos que los niveles de control en esa empresa no están bien definidos. Porque si en una empresa yo hago de todo, es cuando empieza a configurarse de alguna manera el ser juez y parte. Y eso no es una buena medida de administración en las organizaciones. Cuando yo mismo soy el que elaboro el comprobante, yo mismo voy y lo pago, pues si yo estoy dentro de un error involuntario, no me voy a dar cuenta. Pero a eso le agregamos que muchas veces ahí se configura la intención de realizar una actividad con dolo y es, no, como yo soy el que hago el comprobante y soy el que lo pago, pues ya no lo voy a hacer por 10.000, sino que lo voy a hacer por 100.000. Y como no hay unos niveles de segregación de funciones y unos niveles de controles que me permitan hacer las revisiones adecuadas, es donde se empieza a distorsionar la información. Entonces, de allí la importancia de que cuando, Beatriz, empecemos a revisar o a hacer las entrevistas de control interno para determinar el ambiente de control, pues si no hay un manual de funciones en donde se le digan a la persona específicamente qué es lo que tiene que hacer, será una de las primeras recomendaciones que nosotros en el manual de control interno o en la revisión de control interno. Perfecto, perfecto, Beatriz. Muy bien. Entonces, después de haber identificado, ¿cierto? En ese control y en ese riesgo, alguna herramienta que me permita de una manera muy concreta identificar en dónde hay debilidades en los procesos de la organización. Miremos cómo es el control interno en una organización empresarial, ¿cierto? Y en una organización empresarial, el control interno debe estar diseñado para que sea aplicado como la herramienta más importante para poder lograr los objetivos en las organizaciones. ¿Qué decimos del control interno organizacional empresarial o del control interno de la organización empresarial? La utilización eficiente de los recursos permite mejorar la productividad. Además de que mejorando la productividad puedo prevenir fraudes, errores o violación a los principios y las normas contables, fiscales o tributarias. Perdón un momento que me agarró un ataque de tos acá, muchachos.
Bueno, muchachos, retomemos. Qué pena que me cogió un ataque de tos acá tenaz. Bien, entonces, Daniel, cuando usted me indica causar, pagar, descargar y conciliar, a veces lo hace la misma persona y es ahí donde no existe ningún tipo de control. Claro, específicamente ese tipo de situaciones o de actividades cuando son desarrolladas a través de una misma persona son las que nosotros tenemos que identificar cuando evaluamos control interno y recomendar específicamente que se deben segregar funciones. Y eso es a lo que le llamamos segregación de funciones para que yo no sea juez y parte. En el caso puntual que Daniel nos coloca como ejemplo, causar y pagar. De entrada, esas dos actividades tienen que estar separadas por personas, ¿cierto? Porque como les decía, puede que yo no lo haga con la intención de generar dolo o daño, pero si yo cometo un error, pues muy seguramente voy a pasar sobre el error porque a mí nadie me lo está revisando. Y no estoy determinando que esas actividades estén en cabeza de personas diferentes, ¿cierto? Conciliar. Cuando yo concilio y pago, eso es una segregación de funciones también, Daniel. La conciliación debe estar en cabeza de una persona y las autorizaciones y los pagos deben estar en cabeza de otras personas. Porque siempre lo que debemos tratar es de minimizar el riesgo. Y cuando hay un riesgo alto, ¿cierto? Y es cuando nosotros empezamos a evaluar si el riesgo a través del control interno en una organización es alto, medio, moderado o bajo, ¿cierto? Y cuando el riesgo es alto, inmediatamente esa organización hay que intervenirla por niveles de control. Porque miren, cuando identificamos en el ambiente de control un riesgo alto, debemos empezar a decirle a los administradores, mire, aquí las posibilidades de fraude, como lo dije anteriormente, desde el control interno en la organización empresarial, los niveles de fraude son altos y quiero de alguna manera volver a retomar lo que veníamos trabajando o la idea que venía desarrollando con el control interno en la organización. Entonces recuerden, el control interno ha sido diseñado para que sea aplicado y sea utilizado como una herramienta importante en el logro de los objetivos. La utilización eficiente de los recursos mejora la productividad en la organización, ¿cierto? Además de que puede prevenir fraudes, errores o algunas violaciones a los principios o a los procedimientos definidos para poder cumplir con las normas contables, fiscales y tributarias. A eso le apuntamos desde el control interno en la organización o desde el control interno empresarial. Voy a repetir esa parte que me parece muy importante que la dejen ustedes en sus apuntes y en sus ideas generales de la temática, porque digamos que es fundamental que desde el control interno organizacional podamos identificar estos aspectos, ¿correcto? Entonces lo voy a repetir para que todos lo tengamos ahí muy claro. El control interno en la organización empresarial está diseñado para que éste se aplique y sea considerado como una herramienta importante en el logro de los objetivos de las empresas. Adicionalmente, debemos entender que la utilización eficiente de los recursos le permite a las empresas mejorar la productividad. Y esa productividad ayuda a que en las empresas se puedan prevenir fraudes, se puedan cometer errores que puedan ir violando las políticas o los principios de la organización y que pueda cumplir de manera oportuna con las normas contables, fiscales y tributarias. No significa esto que el control interno lo único que busca es que pueda verificar que se estén cumpliendo con las normas contables, fiscales y tributarias. No, el control interno, como lo dije al principio de nuestra sesión, abarca todas las áreas de la organización. ¿Por qué el control interno específicamente concentra la atención en la parte contable, fiscal y tributaria? Porque miren, allí es donde hay un riesgo más alto. Por ejemplo, si yo no verifico oportunamente dentro de control interno el pago de las
de las declaraciones que se puedan presentar mensual, bimestral, cuatrimestral, llámese la declaración que sea, pues eso va a tener un impacto alto en la organización porque de allí se desprende o se configura una sanción. Y esa sanción, exactamente, Daniel Fernando, esa sanción pues va a tener un impacto significativo en la organización porque eso va a generar un mayor gasto. Y ahora les decía, ayuda a cumplir específicamente los objetivos de la organización. No creo que dentro de los objetivos de ninguna organización esté el pagar sanciones. Entonces, de allí que se desprenda el control interno como una herramienta necesaria para poder hacer la verificación de la parte contable, fiscal y tributaria, sin que quede en el ambiente que el control interno única y exclusivamente está ligado o definido para verificar el cumplimiento de lo contable, lo fiscal y lo tributario. El control interno abarca todas las áreas de la organización. Y en esas todas áreas de la organización, pues se incluye el aspecto legal, el aspecto contable, el aspecto tributario, los procedimientos internos para desarrollar un inventario, para controlar un inventario, los procedimientos internos para controlar un activo fijo, los procedimientos internos para verificar los pagos, para verificar los ingresos, y de alguna manera allí estamos realizando una revisión general de la organización, pero concentrando la atención, como se los dije anteriormente, en el aspecto contable, fiscal y tributario. ¿Ahí vamos bien o hay alguna pregunta o en alguna parte estoy enredado para que me digan que yo con mucho gusto les repito? Perfecto. Entonces continuemos. Eh, Cuando hablamos de ese control interno organizacional, es importante entender que a nivel de control interno se ha hablado de dos modelos generales, ¿cierto? Modelos, y cuando hablamos de modelos, puedo incluir allí aquellas plataformas que utilizan los órganos de vigilancia y control para que se reporte los informes de control interno. Y entonces hablamos acá de dos temas fundamentales. Primero, el COSO, ¿cierto? El COSO es un modelo estándar de control interno. Muchachos, un momentico. Ya, qué pena. El COSO es un modelo estándar de control interno. Y ese COSO como modelo estándar de control interno. Sí, aquí estoy tomando agüita. Lo que pasa es que pensé que hoy iba a estar mejor, ya listo para la clase, pero desafortunadamente estos cambios de clima no me han ayudado mucho, ¿cierto? Pero como les digo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que todo esto nos quede claro. Cristina, con mucho gusto le repito. Entonces hablamos de que se ha hablado de que a través del control interno existen unos modelos generales para la revisión y la adopción del control interno. Y cuando me refiero a modelos, también me refiero a plataformas, ¿cierto? Y por allí, de alguna manera, Daniel nos hablaba ahorita del chip. Pero el chip, digamos que es una herramienta donde yo cargo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de control interno, entonces hablamos de ese primer modelo estándar de control interno como el COSO, ¿cierto? Y aquí les voy a dejar la primer consulta, por favor. Esa primer consulta es que ustedes van a ir a identificar qué es el COSO desde el control interno. Listo, por favor. Para la próxima sesión, que es dentro de 8 días, ustedes muy juiciosos me van a averiguar cuál es el modelo COSO de control interno, ¿cierto? Pero a través del control interno también se habla de una plataforma o una herramienta en donde se cargan los informes de control interno en las empresas del sector público. Y es cuando ustedes escuchan hablar de Messi. Ese Messi es con C, no con S como se apellida el jugador, ¿cierto? Es Messi. M-E, lo voy a colocar en el chat, por favor, para que todos lo vean. Messi, listo. Messi. ¿Qué traduce ese Messi? Modelo estándar de control interno. Modelo estándar de control interno.
Ese modelo estándar de control interno es una plataforma utilizada en las empresas del sector público para el cargue de la información. Y es la segunda consulta. Ustedes, como ya tienen la primera consulta que es COSO como modelo estándar, también me van a averiguar en el MESI cuáles son las características generales de ese MESI, a quiénes les aplica, cómo se utiliza, porque ya les dije que el MESI, como modelo estándar de control interno, es una plataforma que me permite cargar la información en las organizaciones. Hasta ahí voy bien. Perfecto, entonces quedamos con dos consulticas. Yo acá estoy tomando atenta nota de lo que vamos hablando en las sesiones para que al final, digamos, sobre lo que se pregunte todo esté muy claro. Entonces quedamos con dos consultas, COSO y MESI. Acuérdense que ahí les escribí el MESI por el chat. Listo, modelo estándar de control interno. La guía tiene una bibliografía que ustedes pueden utilizar. Y cuando hice la presentación, de pronto no lo dije, pero cuando ustedes, digamos que llegan a un foro, automáticamente a mí me llega el correo electrónico. Sin embargo, también voy a escribir el correo electrónico por si hay alguna duda, ¿cierto? Ahí me pueden escribir humanizales.edu.co. Ahí está mi correo electrónico para que por favor también lo tengan. Y si a través del correo electrónico les puedo resolver alguna interrogante, es muy válido. Solamente allí contesto algunas preguntas muy puntuales, pero todo lo que sea de lo que está definido en la guía es a través de la plataforma, para que también quedemos claros en esos aspectos. Si son trabajos, si son foros, todo es a través de la plataforma, nada a través de correo electrónico. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a dar continuidad. Vamos a darle continuidad al tema. Listo. Entonces estábamos hablando de que como esos dos modelos estándar de control interno, ¿cierto? Y como esa herramienta también que se utiliza, el COSO, ¿cierto? Tiene unos principios fundamentales sobre los cuales basa las revisiones de control interno. Perfecto. Entonces, el COSO tiene unos principios fundamentales sobre los cuales basa la revisión del control interno. Esos principios fundamentales del COSO están resumidos en 17 principios. 17 principios que vamos a ver a continuación eh, y que los voy a ir señalando uno por uno para que ustedes los tengan muy puntuales dentro de, dentro de su dentro de dentro de sus apuntes, por favor. Listo, entonces para que lo tengan presente. Listo, entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. Perdón, yo miro acá una cosita, muchachos. Bien. Entonces, control interno, ¿cierto? A través del COSO, ¿sí? Un modelo estándar, está compuesto por 5 componentes, ¿cierto? Y esos 5 componentes son los que al interior presentan los 17 principios. ¿Listo? Entonces quiero quedar claro. El modelo COSO está compuesto por 5 componentes. Y esos 5 componentes al interior tienen los 17 principios. Me voy a referir inicialmente a los 5 componentes. Primer componente, entorno de control. Segundo componente, evaluación de riesgos. El componente, entorno de control. Segundo componente,
evaluación de riesgos. Tercer componente, actividades de control. Actividades de control. Actividades de control. Cuarto componente, sistema de información. Cuarto componente, sistema de información. Y quinto componente, evaluación del sistema de control o monitoreo. Evaluación del sistema de control o monitoreo. ¿Claros los 5 componentes? ¿Claros esos 5 componentes? Muy bien, me voy a permitir repetirlos, ¿cierto? Los 5 componentes que trae el modelo COSO son, primero, entorno de control. Segundo, evaluación de riesgos. Tercero, actividades de control. Cuarto, sistema de información. Y quinto, evaluación al sistema de control o monitoreo. Esos son los 5 componentes que trae el modelo COSO que ustedes van a consultar. Entonces, cuando consulten, ustedes van a encontrar, digamos que este tipo de características importantes que trae este modelo. Al interior de esos 5 componentes, hablamos de los 17 principios, ¿cierto? Al interior de los 5 componentes, hablamos de los 17 principios. Y entonces yo voy a ir señalando cuáles de esos principios están en el componente 1, cuáles en el componente 2, cuáles en el 3, cuáles en el 4 y cuáles en el 5. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con el componente número 1, ¿cierto? Ese componente número 1 tiene 5 principios. El componente 1 tiene 5 principios, ¿cierto? Me voy a permitir indicarlos para que ustedes los vayan teniendo en cuenta. Entonces, el componente 1, que es entorno de control, tiene los siguientes principios. Primero, demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Yo les dije ahorita, cuando estábamos desarrollando o hablando de la guía específicamente, buenas noches, Robinson. Saludo ahí para, buenas noches, Robinson. Me habían indicado que de pronto no alcanzaba a llegar, pero me parece muy bien. No, Verónica, no estoy mostrando imagen. El día de hoy les dije que voy a entregar unos conceptos generales sobre control interno y en donde voy a dejar unas consultas para que ustedes profundicen, por favor, en esos conceptos generales. Y no tengo una imagen proyectada, listo, para que lo tengan presente. Entonces yo les decía ahorita, miren, cuando estábamos hablando de la guía, yo les decía, miren, hay unas actividades específicas, ¿cierto? Una actividad en línea, unos foros, ahí tenemos una evaluación como del 60%, pero al final hay una actividad colaborativa que es la grande. Y yo les dije, esa actividad colaborativa ustedes la tienen que empezar a pensar y a diseñar desde hoy. Como ustedes lo vieron en la guía, esa actividad colaborativa es una matriz de riesgo de control interno. Ese es el producto final. Ese producto final lo tienen que empezar a pensar y a diseñar desde hoy. ¿Y por qué les digo que desde hoy? Porque desde hoy tienen unos insumos necesarios para que ustedes puedan desarrollar esa matriz. Daniel, eso es una muy buena pregunta y creo que fue algo que se me pasó por alto dentro de la guía. Yo dentro de la guía no dije si esa actividad colaborativa era individual o grupal, es que no lo recuerdo. Déjeme reviso un momentico, perdón. Si de pronto ustedes me ayudan a revisar, voy a mirar en la guía si yo lo dije. Y nada, usted está muy segura diciendo que grupal. Yo no me acuerdo de haberlo dejado tan claramente definido ahí.
Que no quedó definido acá en la guía por lo que estoy verificando, muchachos. No, yo, Cristina, yo soy muy buena gente, pero no, yo creo que esa actividad es individual, ¿cierto? Esa actividad es individual. No está definida específicamente ahí en la guía. Eh, específicamente en la guía no dice si grupal o individual, pero yo creo que esa actividad, por el valor que tiene y porque allí es donde se consagra específicamente todo el trabajo que vamos a desarrollar durante la temática, es una actividad que se debe hacer de manera individual. ¿En qué la van a desarrollar? En un Excel, ¿cierto? Lo que pasa es que miren, eh, si lo hacemos de a dos, la sustentación de pronto se me enreda un poco. ¿Cuántos son ustedes? Es que no estoy claro. Aquí en este momento tengo 26 personas. No sé si de pronto nos falta alguien, pero, pero ¿qué es lo que sucede con las actividades grupales a través de esta modalidad virtual? Que a veces no es fácil conseguir la pareja, ¿cierto? O no es fácil conseguir con quién trabajar. Para algunos es muy fácil, para otros no lo es tanto. Entonces, en aras de que esto no se nos convierta en una dificultad o en un problema, pues yo pienso que lo mejor sería hacerlo individual. Listo, porque eso se dificulta un poco a través de esta modalidad, aunque todo está definido para que también a través de esta modalidad se puedan hacer trabajos en grupo, ¿cierto? Pero yo sí quiero que esta actividad la hagamos individual, porque como les digo, acá es donde se resume específicamente todo lo que vamos a ver en la temática. Y entonces es allí donde vamos a ver el logro del conocimiento adquirido a través de las diferentes sesiones que se vayan desarrollando, ¿sí? Entonces hagámoslo individual. ¿Por qué llegué a esa actividad colaborativa y en donde les dije la matriz? Porque estoy empezando a hablar de que en esos 5 componentes, ¿cierto? En esos 5 componentes, hay unos principios que están en medio. Entonces, dentro del primer componente, que se llama entorno de control, hay 5 principios y hablé del primero. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Cuando yo hablo de esos principios se pueden entender muchas veces como algunas preguntas que yo hago para determinar ese ambiente de control. Entonces, primer principio, demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Segundo principio, dentro de ese mismo componente, ejerce responsabilidad de supervisión. Y cuando yo hago este tipo de preguntas, pues puedo ir haciendo filtros para determinar, mire, esta persona solamente realiza actividades operativas y no realiza actividades administrativas, porque si yo digo, ejerce responsabilidad de supervisión, no, yo no superviso a nadie, yo no tengo personas a cargo, yo simplemente desarrollo mi tarea y entrego la información, ¿cierto? Y estamos evaluando el control. Tercer principio, establece estructura, autoridad y responsabilidad. Va muy ligado con el principio anterior cuando hablábamos de supervisión. Mire, yo tengo algún grado de autoridad, puedo aprobar algunas circunstancias dentro de la empresa, tengo responsabilidad de entregar a la administración unos informes específicos. ¿Cierto? Ah, no, eso no es lo que sucede. Y acuérdense que esto muchas veces yo lo determino en la entrevista inicial que estoy haciendo con la persona, líder del proceso, líder del área o líder del departamento, ¿cierto? Cuarto principio dentro de este mismo componente, demuestra compromiso para la competencia. Y esto es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sobre todo en empresas del sector público, uno se encuentra con algunas personas que están desarrollando unas actividades para lo cual no tienen una formación académica o profesional adecuada. No quiero que esto se malinterprete y se entienda
Gracias, Robinson. 36, ok. Y hoy tenemos 26 en este momento en conexión. 26 en conexión. Gracias, Robinson. Y entonces les decía, miren, no quiero que esto se malinterprete de la siguiente manera. No quiere decir que cualquier persona no pueda desarrollar un cargo, pero si yo como empresa, defino un rol, defino un cargo y defino un área, pues yo también como empresa defino cuáles son las mínimas características que deba tener la persona que va a desarrollar ese cargo. Hasta ahí estamos. Yo como empresa defino un cargo, un área o un departamento. Y yo como empresa defino que la persona que esté a cargo de esa área, de ese departamento, tenga unos requisitos mínimos, ¿cierto? Por ejemplo, yo en talento humano, quizás yo como contador en talento humano, no tengo la idoneidad o las capacidades necesarias para ir a evaluar el comportamiento de una persona, ¿cierto? Pero si estoy en contabilidad, sí, claro que debo identificar que la persona que está en contabilidad pues tenga unos estudios de un técnico contable, de un auxiliar contable o esté desarrollando su carrera profesional. Y entonces es donde yo cuando evalúe control interno tengo que tener esa habilidad para poder identificar este tipo de situaciones o de características en las personas. Y voy en el cuarto principio cuando digo demuestra compromiso para la competencia. Claro, ese compromiso o esa competencia yo lo debo identificar a través de la formación profesional. Y les decía que no quiero que se malinterprete, porque en las entidades públicas es muy común. Miren, usted es psicólogo, entonces usted es psicólogo, váyase de director administrativo y financiero, ¿cierto? Porque muchas veces en las organizaciones sucede eso. Ponen las personas sin mirar cuáles son las cualidades profesionales que tiene para desempeñar ese cargo. Eso se puede dar a veces mucho en el sector público. En el sector privado no, porque en el sector privado yo como administrativo digo, ese es el cargo que voy a crear y estas son las condiciones mínimas, ¿cierto? Entonces, clara esa parte ahí, ¿listo? Y el último principio de ese primer componente es, hace cumplir con responsabilidad las funciones, ¿cierto? Hace cumplir con responsabilidad las funciones. ¿Qué se han dado cuenta ustedes en este primer componente con esos 5 principios? Ese primer componente con esos 5 principios está haciendo unas preguntas que me permiten de alguna manera identificar las características generales. Exactamente, Adriana, muy bien. Identificar esas características generales en cuanto a la responsabilidad que se tiene frente al cargo que se está desempeñando. Y ahí empezamos a evaluar desde control interno lo que se denomina un ambiente de control. De control. Voy en el primer componente con 5 principios. Como lo dijo Adriana, estamos evaluando la responsabilidad que se tiene en cada una de las áreas, departamentos, procesos que se tengan a bien definidos dentro de las organizaciones, ¿cierto? Claro, Daniel, el tercer principio es establece estructura, autoridad y responsabilidad. Voy a repasar esos 5 principios de ese primer componente de una manera muy rápida para que a todos les queden claros. El componente es entorno de control y tiene 5 principios. Esos 5 principios son: demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos, ejerce responsabilidad de supervisión, establece estructura, autoridad y responsabilidad, demuestra compromiso para la competencia, entendiéndose competencia como la actividad que yo desarrollo. Y el último es, hace cumplir con la responsabilidad, ¿cierto? Y como lo mencionaba Adriana, este primer componente está muy atado específicamente a eso, a la responsabilidad con que yo asumo la tarea y a la responsabilidad que yo debo evaluar cuando desarrolle la función de control interno. Vamos bien hasta ahí. Siempre he hablado hoy, ¿cierto? O sea que la voz sí ha respondido. Muy bien. Vámonos al segundo componente, ¿cierto? El segundo componente se denomina evaluación de riesgos, ¿cierto? Evaluación de riesgos.
Ese segundo componente que se denomina evaluación de riesgos tiene 4 principios. Y esos 4 principios son los siguientes. Primero, especifica los objetivos relevantes. Primero, especifica los objetivos relevantes. Segundo, identifica y analiza los riesgos. Identifica y analiza los riesgos. Tercero, evalúa el riesgo de fraude. Y cuarto, identifica y analiza cambios importantes. 4 principios que están en el componente número 2. Y como su nombre lo indica, ese componente número 2 habla de riesgos. Y aquí es donde nos empezamos a enfocar en uno de los objetivos fundamentales que tiene el control interno. Mitigar el riesgo de las operaciones, ¿cierto? Prevenir ese riesgo para poder alertar a la empresa de que no vaya a caer en esos riesgos. Para eso se crea el control interno, para prevenir. El control interno se crea específicamente para prevenir el riesgo, para anticiparnos a esas posibles fraudes que puedan ocurrir en la empresa, para anticiparnos a esos posibles incumplimientos en los procedimientos que se puedan generar en la empresa. Ese segundo componente, Adriana, muy bien. Identifica y analiza qué cambios importantes se han presentado dentro de la organización. María Paulina, la clase queda grabada para ustedes, ¿cierto? Y ustedes pueden entrar a escucharla las veces que consideren. Ahí me corrige nuestra tutora que nos está acompañando con la pregunta que nos está haciendo María Paulina, pero yo no se las envío, pero a ustedes les llegan las grabaciones y la pueden escuchar las veces que sea necesario. Ah, ok, gracias Alejandra. Alejandra nos confirma que María Paulina, a ustedes les van a llegar las grabaciones de las clases, de esta y de todas las sesiones, porque ese es un compromiso de esta modalidad, que ustedes puedan escuchar las clases las veces que consideren necesario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como lo decía Adriana, en el componente número 2, ¿qué es lo que buscamos? Si lo que buscamos es poder identificar los riesgos, pues ¿cómo se identifica un riesgo? Con los cambios de comportamiento que sucedan dentro del proceso. Emperatriz, qué pena muchachos, interrumpo. No les sé indicar si llegan al correo como la plataforma anterior. Creería que sí. Bueno, para todos yo debería haberlo indicado, pero de pronto no es la competencia que yo tengo en eso. Pero todos ustedes saben que estamos estrenando plataforma, ¿cierto? Pero creo que eso llega a la plataforma, pero ya Alejandra les está indicando ahí a través del chat que Alejandra es la tutora que hoy nos está acompañando. Y nos dice, sí señoras, están realizando unas actualizaciones y les llegará el correo y estará en plataforma. Listo, perfecto. Estamos estrenando plataforma, pero creo que se conservan, digamos que los comportamientos o las formas de utilizarlo como estaba en la anterior. Esta tiene unos beneficios adicionales, pero creo que en términos generales el comportamiento es igual. Entonces hablábamos de que en la evaluación del riesgo, en el componente número 2, identificamos esos cambios relevantes que me permiten identificar en qué nivel de riesgo nos encontramos. Y entonces en este componente número 2, yo ya tengo unas características generales para tipificar o calificar el riesgo como alto, medio, moderado o bajo. ¿Correcto? Identificar el riesgo como alto, medio, moderado o bajo. ¿Por qué? Porque esos 4 principios que tenemos en el componente número 2 me ayudan a poder identificar cuál es el nivel de exposición que tiene la organización frente al riesgo y yo ya puedo ir de allí sacando una calificación que de alguna manera me va a ayudar a la evaluación general que debo hacer por cada proceso que yo esté evaluando desde control interno. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, perfecto. Vámonos al tercer componente, ¿cierto? Ese tercer componente se denominan
actividades de control. Entonces, si arriba evaluamos el riesgo, aquí vamos a mirar qué actividades dar para poder realizar un buen control. ¿Correcto? Tercer componente, se denomina actividades de control. Esas actividades de control tienen cuatro principios. Y con estos cuatro principios vamos a llegar a 13. Perfecto. ¿Cuáles son los cuatro principios que tienen las actividades de control? Selecciona y desarrolla actividades de control. Ustedes dirán, Hernán, eso está como muy general. Claro, es que el control interno va de lo general a lo particular. Entonces, cuando yo hago esa pregunta, selecciona y desarrolla control, ustedes tienen que ir a mirar qué actividades de control. Ah, no, acá se hace un arqueo diario, por ejemplo. Ah, no, acá todos los días, al final, se verifica que el saldo de efectivo cuadre con el saldo contable, ¿cierto? Entonces, por eso decía, esas actividades van de lo general a lo particular. Entonces, selecciona y desarrolla actividades de control. Primer principio de ese tercer componente. Segundo principio del tercer componente, selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología. Y aquí me quiero detener un momento, ¿cierto? Resulta que cuando hacemos ambiente de control o evaluación de control, uno de los principales aspectos que yo debo evaluar es a nivel tecnológico. Porque hoy a nivel tecnológico es donde pueden existir los más grandes fraudes, ¿cierto? Y los menos controles que pueda tener una empresa. Por ejemplo, el usuario X, Hernán tiene el usuario XYZ. En ese usuario XYZ que tiene Hernán, entonces dice, mire Hernán, usted puede crear una cuenta, usted la puede eliminar, usted la puede modificar. Cuando a un usuario se le dan todo este tipo de accesos, ¿qué garantía tengo de que la información al interior de la empresa no esté vulnerada? Por eso hablamos de que en ese segundo principio del tercer componente dice, selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología. Entonces yo ahí debo ser muy prudente y evaluar de una manera muy detenida cuáles son los accesos que tienen las personas que están entrando a los software. No solamente software contable, y ahí vuelvo y soy repetitivo con lo que decíamos ahorita cuando hablábamos del control interno organizacional empresarial. Y es que decíamos que ayuda a cumplir los objetivos, pero también me ayuda a evaluar los componentes contables, fiscales y normativos, ¿cierto? Si estamos bien concentrados en lo que hemos venido hablando, yo me acuerdo claramente de lo que les dije anteriormente, pero cuando hablábamos de ese control interno empresarial organizacional, no solamente nos podemos referir a lo contable, y yo ahí me detuve un momento para indicarles, el control interno no es solamente contable, sino que responde a todas las áreas de la organización. Entonces, no es solamente evaluar desde los perfiles de los usuarios en el campo contable, también debo evaluar si estoy evaluando un ERP, que es lo que hoy tienen la mayoría de las organizaciones, ¿cierto? Un ERP que esté integrado con todas las áreas de la organización. Debo identificar cuáles son los roles y los principios que se tienen desde los usuarios de tecnología para poder desarrollar transacciones. Tercer principio de ese tercer componente, se implementa a través de políticas y procedimientos. Y entonces aquí viene la primera pregunta. Cuando yo evalúo control interno, tengo que solicitar cuál es el procedimiento o la política definida. Porque si no hay un documento que esté aprobado por la administración, como lo dije al principio de nuestra sesión, entonces uno diría que eso es totalmente vulnerable, porque quien llegue a ocupar el cargo lo puede cambiar o lo puede acomodar de acuerdo a las necesidades que él tenga para desarrollar esas funciones. Entonces, ese manual o esa política o ese procedimiento que está definido, yo tengo que ir a verificar si existe y si está aprobado. Y ahí sí me uno de pronto a la pregunta que me hacían anteriormente, no recuerdo quién era la que me la había hecho, cuando hablábamos del tema de calidad, ¿cierto? Resulta que cuando yo estoy certificado en calidad, yo tengo que tener la trazabilidad de los documentos y es cuándo se modificó, quién lo autorizó, quién lo aprobó, ¿cierto? Se hizo la modificación y esa trazabilidad o esa historia que me permite tener una política, un procedimiento, un documento, me permite identificar esos cambios. Y ahí sí es una forma
cómo se pueden complementar el control interno y la revisión de calidad, porque estos documentos permiten que de alguna manera las organizaciones estén blindadas para poder ir a hacerle la trazabilidad a los cambios que se van presentando en las manuales, en las políticas o en los procedimientos, que son la fuente de revisión en el control interno. Listo, vamos bien hasta ahí. No se me vayan a perder, que ya casi acabo. Yo sé que tienen mucha información y he hablado mucho, pero ya voy terminando. El tiempo corre mucho. Listo. Claro, ese principio, Daniel, se llama selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología. Y dije que me iba a detener un poco en la tecnología porque ese es uno de los aspectos que hoy tiene un riesgo más alto, ¿cierto? Ustedes podrán decir, Hernán, riesgo más alto, si cuando tengo sistemas de información integrados, antes estoy mitigando el riesgo. Claro, lo que siempre se recomienda para que no exista posibilidad de error, ¿cierto? Es que la contabilidad se lleve, voy a decirlo, a través de un software contable y no a través de Excel para minimizar el riesgo de error. Pero lo que sí debo de tener en cuenta es que allí es donde faltan los mayores controles. ¿Y por qué donde faltan los mayores controles? Porque muchas veces los administradores piensan que con comprar el software ya cumplí con ese, digamos que con ese procedimiento inicial y que de ahí en adelante todo está bien, ¿cierto? Pero no, resulta que yo compro el software y tengo que desarrollar los controles, porque es ahí cuando yo les digo, la confianza no puede permitir que yo descargue todas las responsabilidades en un sistema. Andrea, claro, tiene usted toda la razón. Todos los procedimientos tienen que estar documentados. Por eso les decía, digamos, en una parte de la sesión, miren, si yo pido la política o pido el procedimiento y no existe, es lo primero que yo voy a ir a decir a Andrea desde control interno. Aquí no hay un documento que sea la fuente principal o general para la revisión, sino que aquí todo está verbal y lo verbal se puede cambiar en cualquier momento. Entonces, Andrea, tiene usted toda la razón. Tienen que existir unos procedimientos debidamente documentados, ¿correcto? Muy bien. El tercer componente de ese, perdón, el tercer principio de ese tercer componente se denomina que si se implementa a través de políticas y procedimientos. Entonces ahí con lo que nos decía Andrea, tienen que existir políticas y procedimientos documentados para cada una de las áreas de la organización. Se hace mecánico y se confía en que todo está bien y nos damos cuenta si hay un error. Claro, Verónica, les decía anteriormente, en muchas empresas los administradores piensan que con adquirir el software ya ahí se minimizó el riesgo de operación y no. Que a ese software hay que hacerle seguimientos, hay que verificar los usuarios, hay que mirar los informes, hay que mirar cómo se están realizando las transacciones, porque es que cuando usted va a evaluar control interno, ¿saben cuál es la fácil? Eso es el sistema, eso es el sistema, eso es el sistema. Pues todos le echamos la culpa al sistema y cuando el sistema se puede defender, nunca. Uno puede decir que el sistema es bueno, malo, regular y el sistema nunca se puede defender. No, por eso siempre hay un procedimiento definido en donde ese sistema es operado por una persona y a la persona sí es a la que se le tienen que hacer los controles y exigir que cumpla con los procedimientos. ¿Correcto? Muy bien. Y el último principio de ese componente se denomina usa información relevante, ¿cierto? Cuando hablamos de información relevante, nos referimos específicamente a qué. Yo qué estoy tomando para revisar de cada componente, ¿cierto? Ah, no, que es que el responsable es Hernán. Eso es una parte importante, pero eso no será lo más relevante. Lo más relevante para identificar en un área, en un departamento o en un proceso es cuáles son las entradas y salidas de información. Esa es la información relevante y quiero que para ustedes quede muy claro. ¿Cuál es la información relevante en un departamento, en un área, en un proceso? ¿Cuáles son las entradas de información y cuáles son las salidas de información? Y muy seguramente allí puedo yo definir dentro de mi matriz, cuáles son los controles que voy a diseñar para revisar.
y para poder identificar que el control interno que está definido en la organización es bueno o es malo. Entonces, entradas y salidas de información se convierten en la base fundamental o la información relevante que yo debo evaluar, ¿cierto? No solamente es identificar el responsable, es identificar en, en esas áreas cuáles son las entradas y salidas de información. Y ya llevamos tres componentes y llevamos en esos tres componentes 13 principios. Vamos al componente número 4. En el componente número 4, perdón, toma agüita muchachos. En el componente número 4 hablamos de lo que se denomina sistemas de información, ¿cierto? Y esos sistemas de información van muy atados a lo que hablamos en el principio 2, ¿cierto? Del componente anterior. Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología. Acá vamos a los sistemas de información. Y en el componente 4 tenemos dos principios. Y esos dos principios son básicamente, comunica internamente las decisiones que se están tomando sobre el sistema de información. Y el segundo principio es comunica externamente las decisiones que se están tomando sobre los sistemas de información. Solamente dos principios, comunicación interna y comunicación externa. ¿Cierto? Hernán, ¿por qué? Miren, si yo hago una actualización en el sistema, lo ideal no es que le comunique a toda la empresa que estoy haciendo un cambio, porque es que suele suceder en algunas organizaciones. Mañana llegan a trabajar y encuentran, ve, esto no lo tenía, y ni siquiera el responsable del sistema se tomó la molestia de indicarles, miren, acabamos de hacer un cambio en donde le va a cambiar a usted esto en el procedimiento. Y eso es un factor de riesgo alto, porque si yo al otro día que hago la actualización no estoy enterado, pues no sé cómo voy a tener que desarrollar el proceso, ¿cierto? Y de igual forma, lo comunico externamente. Si voy a cambiar algo, algún modelo de la factura, por colocar un ejemplo, y al cliente le llega una factura diferente, va a decir, aquí qué pasó, me están cobrando más, me están cobrando menos, ¿cierto? Porque yo los cambios que realice dentro del sistema de información los debo comunicar interna y externamente. Y esos son los dos principios de ese cuarto componente, comunicación interna y comunicación externa. Y les estoy dando las razones por qué es importante manifestarlo y por qué es importante. Bien, pasamos al quinto componente. Y ese quinto componente se denomina supervisión del sistema de control o monitoreo. Y tiene dos principios para ajustar los 17 principios que hablamos cuando empecé a explicar el tema. ¿Cómo, Adri? Me indicas que el último componente, o la comunicación interna y externa, el último componente. El último componente se denomina supervisión del sistema de control, monitoreo, ¿correcto? Supervisión del sistema de control, monitoreo. La supervisión del sistema de control o monitoreo tiene dos principios fundamentales. Esos dos principios fundamentales son los siguientes. Y aquí es donde termina, digamos que el día de hoy, porque ustedes van a ir entendiendo la estructura de una matriz. Los dos principios de ese componente son: conduce evaluaciones continuas y o independientes. Conduce evaluaciones continuas y o independientes, ¿cierto? Y el segundo principio, que ya los voy a explicar, es evalúa y comunica deficiencias. Evalúa y comunica deficiencias. Ustedes van a identificar cómo terminan estos componentes. Entonces lo que estamos evaluando es, yo la revisión que estoy haciendo, ¿la hago con qué periodicidad? Continua, ¿cierto? La hago de una manera continua y frecuente, porque por ahí hay un dicho, lo que no se controla, ¿cierto? Se puede ir perdiendo. Entonces yo no puedo diseñar un control en donde yo evalúe un proceso en enero y lo vuelva a evaluar dentro de 2 años. No, eso no lo puedo hacer. Las evaluaciones tienen que ser continuas y permanentes para garantizar que el control es eficiente.
y se hace de manera independiente. ¿Qué significa independiente? Que si en una revisión que yo haga, en un control que yo define, que yo haya definido, en una evaluación que se haga, voy encontrando observaciones, pues le tengo que hacer seguimiento a esas observaciones cuando esté revisando el control interno. De nada me sirve que cuando evalúe el control interno yo identifique que hay una debilidad, pero esa debilidad se quedó ahí y ni yo como control interno le hice la trazabilidad o le hice el seguimiento, ni la administración se lo hizo. Entonces, pregunto, ¿a qué le estamos apuntando con el control interno? Sencillamente a identificar que yo he entregado unas observaciones y se quedaron ahí, o efectivamente les estoy haciendo el seguimiento para que la administración vea las opciones de mejora que se están realizando allí. El independiente se refiere al seguimiento, sí, Andrea. El independiente se refiere al seguimiento porque cuando hablamos de una evaluación continua, evaluamos en la periodicidad, cada cuánto, cada 2 meses, cada 3 meses, pero el independiente se refiere específicamente es al seguimiento que yo le hago a las observaciones que se hayan podido identificar cuando estoy evaluando el control interno. ¿Correcto, Andrea? Okay. Y la última, y el último principio que se los acaba de decir es evalúa y comunica las diferencias. Claro, si yo evalúo, tengo que indicarle a la persona si las cosas están bien o están mal. ¿Y cómo le comunico a la persona que las cosas están bien o están mal? No verbal. Lo debo dejar por escrito en un informe y en un documento. Porque como en auditoría, en revisoría, en control interno también juega un papel fundamental la evidencia. ¿Y cómo demuestro la evidencia? A través de los informes. ¿Cómo hago seguimiento a las observaciones? Lo que haya quedado en los informes. Porque las palabras, como dice el tema, se las puede llevar el viento y entonces no queda ninguna evidencia sobre el trabajo que se ha hecho. Entonces, en ese último principio, evalúa y comunica. Claro, evalúo y comunico a través del informe. Hago seguimiento como a través de las observaciones que están en el informe. Con estos 5 componentes y estos 17 principios y estos, digamos, conceptos generales que he entregado en esta primer sesión de trabajo y las 2 consultas que les he dejado, COSO y MESI, digamos que damos inicio formal a nuestra temática de control interno. Antes de terminar, ¿cierto? Antes de terminar, preguntarles, ¿cierto? La dinámica que utilizamos hoy, la forma como les transmití los conocimientos, ¿para ustedes fue útil y me entendieron o no? Es importante que me den esas indicaciones para poder identificar en dónde hay opciones de mejora que se puedan tener para la clase. Andrea, le voy a contestar su pregunta. Perdón, y se comunica desde el control respectivo al dueño del proceso o a la administración. Andrea, lo normal es que en el momento del levantamiento de la información se le indique al responsable del proceso, pero el informe vaya dirigido a la administración, porque a quién es el que le interesa identificar que los controles están bien definidos y se están cumpliendo, a la administración. Entonces, Andrea, se le indica al responsable, pero el informe va dirigido a la administración. Muy claro, Daniel, me pareció chévere. Si logran tomar, bueno, ok. Ok, listo. En términos generales veo entonces que nos estamos adecuando ustedes y nosotros, digamos, a la forma como se está dando explicación del tema y eso me parece muy importante porque lo que es fundamental es que a ustedes les llegue el conocimiento de la mejor manera posible. Listo, entonces eso es muy importante. Bueno, muchachos, yo pienso que por hoy, sí, la idea, Andrea, es que si bien es cierto, aquí no es obligatorio que ustedes tengan que estar de forma presencial, entre comillas, en la clase, eh, perdón, en forma presencial en la clase,
pues sí me gusta ir desarrollándola de esta manera para que todos estemos como ahí muy metidos en el tema y muy metidos en el cuento y podamos ir tomando, digamos, el mejor beneficio de las ideas que se van entregando. ¿Listo? Entonces, muchachos, por favor, que quede muy claro eh, lo de, lo de las dos consultas que tenemos para que las traigamos para la próxima sesión. Y por favor, quiero ser muy enfático en este tema. Eh, Empiecen desde hoy a diseñar su matriz de riesgos con los argumentos que les he dado en en la primera clase. No se dejen coger para último momento desarrollar esa matriz porque de pronto les coge la tarde y no nos queda bien diseñada. La idea es que la puedan ir diseñando desde el día de hoy. Listo. Sí, eso es cierto, Ana María. Las gráficas, digamos que hacen falta. Voy a mirar cómo para futuras sesiones podemos mejorar esa parte, pero lo tendré muy en cuenta. Listo. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche, que descansen. Gracias por la atención. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Muy juiciosos con el seguimiento a la guía, muy juiciosos con, con el repaso de las de los conceptos que se van entregando y muy juiciosos con ir diseñando, por favor, la matriz. Listo. Una feliz noche para todos. Para mí ha sido un gusto poder haber compartido con ustedes el día de hoy y esta temática de control interno, esperando que le saquemos el mejor provecho a los conocimientos que vamos adquiriendo. Que descansen y feliz noche. Creo que dimos cumplimiento al horario de una manera adecuada. La temática que tenía planteada para hoy la pude desarrollar en los tiempos definidos. Y bueno, y muchas gracias.